Hablar de los medios de comunicación en el Ecuador, por lo menos en los últimos 20 años, ha sido hablar de los entramados de poder, de silencio en algunas ocasiones y de espectáculos en otros, llegando incluso a manantear la realidad política en busca de privilegios y concesiones. Mi nombre es Alexandra Chalcualán y como todos los días los miembros de este bello hogar están listos para darte toda la información que necesitas. Aquí el 22 de enero del 2000, Gustavo Noboa era investido como presidente de la República del Ecuador, luego de que el Congreso declare cesante a Yamil Maguad, alegando abandono del cargo investido. Noboa propuso que se declare la amnistía de quienes habían participado en la zonada militar que depuso a su antecesor, pero las protestas continuaban por el incremento de los pasajes, del gas y de los combustibles. Durante su gobierno se renegoció la deuda externa y eso sería motivo para que después de terminado su mandato se exiliara en República Dominicana por 2 años. En el 2003 llegaba a la presidencia el primer outsider de la política criolla, Lucio Gutiérrez. El coronel había sido edacán de Abdalá Bucarán y de Fabián Alarcón, y protagonista en el derrocamiento de Maguad. Los primeros serán ustedes, los del pueblo. Su discurso de lucha contra la corrupción lo llevó a triunfar en primera y segunda vuelta contra lo más clásico de la política: Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, León Roldós, Álvaro Noboa. Gutiérrez llegó al poder con el respaldo del movimiento indígena y de los sindicatos, pero al poco tiempo se separa de ellos y emprende un acercamiento hacia la derecha. Poca ortodoxa como ha sido la política ecuatoriana, fue la posesión de Alfredo Palacio como presidente. Lo hizo entonces la vicepresidenta del Congreso sin que habiten en un local que no era la sede legislativa. Ya en el poder, Palacio inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud, impulsó además una reforma a la ley de hidrocarburos para que el Estado reciba al menos el 50% de la renta. Puso como ministro de Economía a Rafael Correa Delgado y luego de 3 meses lo retiró del cargo y volverían a ver después en el Congreso Nacional. Que Correa ganaría las elecciones del 2006 con un discurso nacionalista y de crítica abierta a los partidos políticos e impuso una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución amplia en derechos. Reestructuró casi toda la normativa interna del país y controló todos los poderes del Estado. Impuso una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación e incluso llegó a plantear juicios penales. Todo esto en medio de la mayor bonanza petrolera de los últimos tiempos, que le permitió tener recursos que fueron designados a incrementar la inversión pública en educación y salud, sobre todo en amplias mayorías parlamentarias. Correa implementó cambios normativos e institucionales, pero las más acusaciones de corrupción terminarían afectando a su imagen y pese a tener la posibilidad de optar por una nueva reelección, resolvió no hacerlo. Moreno triunfó en las elecciones del 2017, un triunfo en medio de denuncias de fraudes que las autoridades correctas desmintieron de inmediato. Todos apuntaban a que sería más de lo mismo, pero Moreno le dio la espalda al autoritarismo y decidió dar inicio a un gobierno de concentración en el que se transparentaron las cuentas públicas y empezó a aparecer la estela de corrupción de la administración de su antecesor. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Yo entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Ahora se respira libertad y eso es. Guillermo Lasso arranca su mandato en el 2021 con serias dificultades económicas dadas las estrecheces fiscales del Estado, la reducción de ingresos públicos. Su principal apuesta de reactivación será la vacunación contra el COVID-19. Su discurso presidencial obvió menciones específicas a reformas tributarias o laborales. Solo hizo hincapié en la radiografía de construcción económica y social que recibe como herencia el desempleo y la pobreza se han disparado a niveles históricos. Sobre algunos puntos del Estado, creo yo que el primero de ellos será la vacunación. Los ecuatorianos esperan vacunarse, hay un temor, hay un miedo, hay una preocupación
y lo que desea la familia ecuatoriana es vacunarse bajo un proceso amplio, equitativo. Por otro lado, hablando de la participación de los medios de comunicación, evidenciamos que, a pesar de la libertad y del deber de objetividad que tienen, a lo largo de la historia se ve opacado en ciertos gobiernos. Aquí un pequeño... Hablaba antes de la importancia de los medios de comunicación dentro de los procesos políticos. Todos estos gobiernos de América Latina han intentado legislar para intentar ordenarlo, ¿no? Que haya una parte privada, una parte pública, una parte comunitaria. Porque la estrategia era hacer el emporio económico y luego comprar o crear medios de comunicación, canales. Te puedo dar los ejemplos: Teleamazonas del Banco del Pichincha, Gamavisión y TC Televisión de Filambanco, Telerama del Banco de la SOAI. Comprar esos medios de comunicación para informar, no, para defender el emporio económico. Muchos medios a lo largo del tiempo, antes de la vigencia de la ley de comunicación, no necesariamente rectificaban informaciones inexactas. Lo mismo pasaba con la réplica. En el caso de la rectificación, no necesariamente se desarrollaba esa rectificación en el mismo espacio, en el mismo horario, con el mismo tamaño.